Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 25. Jesús expulsa del templo a los vendedores. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y lo echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El gesto de Jesús solo se entiende bien situándolo poco a poco antes de la pasión, y el recuerdo de este conflicto con los sacerdotes estaba todavía muy fresco en el juicio a Jesús. Mateo 26:60. Jesús se dirige al templo de Jerusalén, que era como el corazón de la nación judía. El pueblo necesitaba a los sacerdotes para ofrecer sus sacrificios, y el templo era el lugar al que afluían las ofrendas y los dones de la comunidad. Los profetas habían denunciado los abusos y Zacarías había anunciado esta purificación que Jesús realiza a su manera. Zacarías 14:21. El culto del templo exigía ese negocio de animales para sacrificar, tanto más que la ley pedía que se gastara una parte de los diezmos en Jerusalén. Eso lo vemos en Deuteronomios 12:18. Los vendedores tenían por tanto su lugar, dice Mateo 21:12, pero no respetaban los límites establecidos. Me devora el celo por tu casa. Eso lo podemos ver en Salmo 69. El odio de los jefes de los sacerdotes llevará a Jesús a la muerte. Destruyan este santuario. Los demás evangelistas se atienen a la palabra de Jesús, condenando los abusos de los vendedores. Fieles en esto a la profecía de Zacarías, Juan va por otro camino. Ciertamente había abusos, como los habrá siempre en ese terreno, pero la respuesta de Jesús enseña que no basta con desplazar a los vendedores, sino que es el templo mismo el que debe ser reemplazado, y con él toda religión que se queda en manifestaciones exteriores. Destruyan, dice, apresúrense a destruir este templo, para que yo pueda construir en 3 días el verdadero templo de la adoración en espíritu y verdad. Juan 4:23. El nuevo templo es Jesús, porque Dios se ha hecho presente en él. Si bien en los comienzos de la iglesia
La escritura era el Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús consignadas en los evangelios no tenían menos valor. Esto lo podemos ver en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Muchísimas gracias por seguirme en este día. Seguimos aprendiendo del Evangelio de San Juan y vamos ahora al capítulo número 3 del Evangelio de San Juan. En esta ocasión, en el capítulo número 3, vemos como Jesús y Nicodemo dicen hay que nacer de nuevo. Ese sería nuestro próximo capítulo, el número 3 del Evangelio de San Juan. Si usted considera que una persona necesita de esta palabra y no tiene los recursos necesarios, ya sea para leer la Biblia o ya sea bien que no puede leer, puede usted compartirle este mensaje y lleguemos a evangelizar a más personas que lo necesitan. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Hasta mañana. Bye bye.